cultivo de quinoa, ¿no? Mi nombre es Juan Huancayujra, jefe de área de semilla vegetal encargado de la Dirección Ejecutiva Puno. Tocaremos temas en cultivo de quinoa y sus implicancias en la enfermedad de mildiu. No sé si puedo pasar al siguiente. Los temas que tocaremos hoy día, ¿no? Tocaré el mildiu, el concepto, la parte de sintomatología, importancia y distribución, hospedantes y alguna experiencia con Trichoderma garcianum, ¿no? Y sus mecanismos de acción en el cultivo de quinoa. El mildiu, con su nombre técnico, Peronospora variabilis, ¿no? También existe, se indican Peronospora farinosa, ¿no? Sin embargo, la identificación última del área de región del altiplano, en este caso de Puno, se ha identificado como Peronospora variabilis, ¿no? En su mayor incidencia en los cultivos y campos de cultivo de quinoa, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones que presenta? Normalmente son bien definidas, ¿no? Áreas bien marcadas. Inicialmente siempre se presenta en el envés de las hojas, ¿no? Y luego podemos observar coloraciones en el haz de la hoja, ¿no? En variedades o ecotipos que son de color rojo las hojas o los tallos, ¿no? También podemos observar tonalidades diferentes dentro de la misma planta, ¿no? Esta puede cubrir de acuerdo a las condiciones medioambientales en su totalidad, ¿no? Causando también pérdidas a los productores, ¿no? Cuando existe el estado inicial se observa como hendiduras, ¿no? En el limbo foliar de las hojas. Podemos ver algunas depresiones pálidas o coloreadas de acuerdo a la variedad o el cultivo de quinoa que nosotros podemos observar en el campo, ¿no? También podemos mencionar que el mildiu está en todos los lugares de Sudamérica, ¿no? Norteamérica y también Europa. Son los reportes que se han reportado en este caso Danielsen, ¿no? La presencia está en función a la alta presión de la enfermedad, los cuales pueden reducir rendimientos, ¿no? Hasta mayor a 50%, ¿no? Los rangos que varían de repente en el altiplano son de 30 hasta cerca de 60, ¿no? De las cuales algunas variedades reportadas, ¿no? Que son la Utusaya, ¿no? La LP4B, que son ecotipos de Bolivia, por ejemplo, son susceptibles, ¿no? También tenemos la Molina 89, igual, la Blanca de Juli, ¿no? Cancoya, que son variedades, en este caso, del altiplano de Puno. Jujuy, que está reportada en Argentina, por ejemplo, ¿no? La Amarilla Maranganí. Inga Pirca también, que son ecotipos de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y Tusaya, ¿no? Que también son una variedad que se produce en Bolivia y estas son susceptibles, ¿no? Que se han visto que puede ser afectado, ¿no? Hasta cerca a 100%, ¿no? En condiciones y medio ambiente favorable, más que todo la parte de humedad y temperaturas bajas, ¿no?
Las temperaturas bajas favorecen el desarrollo y también su misma diseminación de esta enfermedad, en este caso del hongo, ¿no? También podemos nosotros ver que como hospedantes, ¿no?, tenemos la cañigua, ¿no?, también la espinaca, ¿no?, la remolacha, y existe también otros, en este caso las variedades silvestres de Chenopodiaceae que pueden ser también afectadas, ¿no? El Trichoderma harzianum, ¿no?, también es un hongo antagonista que está presente en el suelo, ¿no?, principalmente en los suelos ácidos y estas que son ricas en materia orgánica, ¿no? Estas pueden aislarse con facilidad, ¿no? Entonces, en dichos sustratos nosotros podemos recoger y en laboratorio es posible aislarlos, ¿no? El Trichoderma harziano, ¿no?, es uno de los hongos antagonistas eficientes, ¿no?, buenos competidores por nutrientes, y presentan también un sistema enzimático especializado para parasitar diversos hongos fitopatógenos, ¿no? Sabemos que la enfermedad es un resultado de una interacción entre planta, ¿no?, que es el hospedante, en este caso, y el patógeno, que con el medio ambiente, ¿no?, existe la acción entre la planta y la enfermedad, ¿no?, con hospedante, planta, patógeno y enfermedad, ¿no? Es decir, ¿no?, hospedante, patógeno y el medio ambiente, hemos dicho, ¿no? Entonces, estos bien, en este caso, para Trichoderma harziano, pueden ser también que pueden elevar la resistencia de la planta, ¿no?, o también pueden limitar la actividad del patógeno en este caso. Entre los hongos antagónicos que se desarrollan, ¿no?, en este caso específicamente nosotros hablaremos del Trichoderma harziano. Sin embargo, existe dentro del género Trichoderma varias especies, ¿no?, y de la misma manera también el género Clonostachys, ¿no?, los cuales pueden reducir la incidencia de las enfermedades de varias especies, ¿no?, fúngicas del género Botrytis, Rhizoctonia, ¿no?, también Sclerotium, Fusarium, Phytium y Phytophthora, ¿no? Podemos nosotros ver también los mecanismos de acción, ¿no?, que tiene el Trichoderma harzianum como controlador biológico, ¿no? Puede producir el antibiosis, ¿no? En este caso, podemos nosotros ver que puede desarrollar, ¿no?, o mediante inhibición, ¿no?, directamente puede causar la muerte a otros organismos, ¿no? Generalmente, estos organismos son saprófitos, ¿no?, y tienen una especie blanco, no específica, y desprenden de los recursos de carbono en el suelo. O sea, tiene que existir la parte de materia orgánica, ¿no?, para lo cual estas muy bien, ¿no?, se adaptan en este caso, generando la parte de antibiosis, ¿no? También pueden actuar, ¿no?, en áreas, en este caso la zona radicular, ¿no?, para poder también proteger la zona de raíces, ¿no? La parte de competencia, ¿no?, podemos nosotros también observar de que debido a la alta utilización, ¿no?, de un mismo recurso del medio ambiente, ¿no?, pueden ser como nutrientes
oxígeno y espacio, ¿no? Y estas, muy bien, en este caso, desarrollan, ¿no? O tienen esa capacidad antagónica, ¿no? Para inhibir el desarrollo de otros microorganismos. Principalmente ubicado en la parte de las raíces o la parte rizósfera, ¿no? Que hacen competencia de nitrógeno y nutrientes, ¿no? Que son los elementos muy importantes, ¿no? Que determinan el desarrollo, ¿no? La parte infección de los fitopatógenos que se pueden encontrar en el suelo. También tiene un mecanismo de acción micoparasitismo, ¿no? También podemos hablar de repente de hiperparasitismo, debido a que estos hongos, cuando son usados, ¿no? Pueden tener acción sobre otro hongo, ¿no? La cual pueden coberturar o encerrar de repente de su espacio para destruir a los hongos, a otros hongos que puede estar presente en dicho medio, ¿no? Las ventajas aplicativas que podemos observar en Trichoderma herrzianum, ¿no? Pueden ser, ¿no? Que estas tienen un control eficaz de enfermedades en plantas, en diferentes plantas o cultivos, ¿no? Su rango de acción también es amplio, se propaga en el suelo, ¿no? Y estas muy rápidamente pueden aumentar sus poblaciones, ejerciendo un control duradero sobre hongos fitopatógenos, ¿no? Las condiciones medioambientales pueden ayudar bastante para su multiplicación, ¿no? En un determinado área, ¿no? También nos permite, ¿no? O ayuda a descomponer la materia orgánica, ¿no? Para que éstas sean rápidamente disponibles, en este caso, ¿no? Para las plantas, y hagan un efecto indirecto en la nutrición del cultivo. Estimula el crecimiento de los cultivos, porque producen, en este caso, metabolitos que fácilmente son absorbidos en el proceso de desarrollo de las plantas, ¿no? También se puede aplicar al compostaje o materia orgánica para que éstas puedan ayudar a la descomposición, ¿no? También pueden tener un efecto biofungicida. Favorece también a la proliferación de organismos benéficos en el suelo, como otros hongos antagonistas, ¿no? Principalmente se ubican en la zona radicular, ¿no? O en la zona de rizósfera, como habíamos indicado, ¿no? No necesita de plazo de seguridad para recolección de la cosecha. En este caso es importante, ¿no? En caso de los fungicidas químicos, tienen plazos para hacer las cosechas, ¿no? En este caso no necesita, ¿no? Preserva el medio ambiente al disminuir su uso de fungicidas, ¿no? Porque son microorganismos del suelo y son naturales, ¿no? Previene las enfermedades dando la protección a la zona de raíz y al follaje, ¿no? Mejora también la nutrición y la absorción de agua al promover el crecimiento de las raíces y los pelos absorbentes. Estos, ¿no? Vamos a ver de repente algunas vistas que vamos, durante la experiencia que hemos tenido, vamos a observar de repente el desarrollo de plantas. Tiene acción como biodegradante de productos tóxicos, ¿no? Mayor seguridad en la relación a los usos de productos químicos, ¿no? Que muchas veces causa intoxicación, no tanto en este caso a los humanos,
y también a las plantas, ¿no? No se acumulan, ¿no? Dentro de la cadena alimenticia, ¿no? En todo caso, no produce la bioacumulación, ¿no? Una vez aplicado, ¿no? Su persistencia y multiplicación evitan aplicaciones repetitivas, ¿no? Y esto mucho depende de los factores, en este caso puede ser clima y suelo también, que más adelante vamos a explicar, ¿no? Algunas desventajas que puede tener en este caso, ¿no? La variedad genética de la gente. Los resultados que podemos ver pueden ser afectados, ¿no? Por suelo, clima y algún otro microorganismo, ¿no? En función de repente a la población que pueda estar presente, ¿no? Aquí podemos observar también la parte experimental que se ha hecho con cultivo de quinoa, ¿no? En este caso se refiere a la variedad Pasancaya, en el altiplano. Tenemos en el lado margen izquierdo, parcela sin tratamiento, y en la parte derecha observamos una parcela con tratamiento, ¿no? Para indicar que este tipo de suelo es un suelo arcilloso, ¿no? Donde los factores medioambientales para dicho año no han sido tan favorables, ¿no? Al inicio de campaña ha sido un clima con fuerte insolación y no ha habido presencia de lluvias, ¿no? Sin embargo, tenemos en la parcela con tratamiento mayor población de plantas en la parcela, ¿no? Mayor desarrollo de plántulas de quinoa que aquella parcela que no tiene, que no ha sido aplicado con tricoderma, ¿no? También aquí tenemos otro área donde hemos aplicado en la variedad Sansevieria las plántulas que han sido aplicados con tricoderma. Podemos observar que las hojas no presentan los síntomas de mildiu, ¿no? En referente a plantas sin tratamiento que sí tiene mildiu, y también se observa las hojas que están a punto de caer, ¿no? Y otras que han caído, ¿no? Podemos observar las hojas sin tratamiento y también con tratamiento, ¿no? Podemos ver las hojas con tratamiento que no se observa, en este caso mayormente, los síntomas de mildiu, excepto que el testigo sí presenta en las hojas mildiu, ¿no? Este es el campo donde hemos hecho la aplicación de tricoderma. Podemos observar el color amarillento, o color amarillento de la parcela, en la cual, donde no se tiene aplicación con tricoderma. En el lado izquierdo tenemos con aplicación, pero sin embargo mantiene el color verde, ¿no? Y aparte de ello también hemos observado de que esta mantiene el color verde, también las hojas, y pueden continuar desarrollando, ¿no? El periodo vegetativo puede ampliarse cuando es con tricoderma hertziano, ¿no? Estamos observando que está en floración y llenado de grano en este caso, ¿no? De igual manera, en otro momento ya está cerca
Este se observa cuando ya está cerca la cosecha, ¿no? Y hemos recolectado las hojas y podemos observar que tienen de repente mayor número y sin indicios, en este caso, de mildiu, que se ha sido tratado con Trichoderma hertzianum, ¿no? Algunas diferencias de la parcela que hemos visto al inicial con la variedad Pasancaya. Hemos tenido un área experimental de total de 2.000 metros cuadrados, cada tratamiento con 1.000 metros cuadrados. La cosecha que hemos obtenido en uno con tratamiento, o sea, la parcela con tratamiento ha sido de 80 kilogramos, ¿no? En las condiciones de sequía hemos obtenido 800 kilogramos por hectárea, ¿no? Y aquella parcela que no hemos tratado, que es igual a 1.000 metros cuadrados, ¿no? Hemos obtenido solamente 5 kilogramos, ¿no? Que sería un equivalente a 50 kilogramos por hectárea, ¿no? Se ha desarrollado todo esto en un suelo arcilloso, ¿no? También se ha tenido experiencia de aplicación en suelo franco arenoso y también se ha tenido resultados positivos, ¿no? Con aplicación de Trichoderma hertzianum. Sin embargo, es importante mencionar que para hacer trabajos, en este caso para producción en cultivo de quinoa, ¿no? Al inicio se puede recomendar que se haga como tipo de inoculación la semilla y luego sembrarlo, ¿no? Porque también se ha observado de que cuando las parcelas de repente no son rotadas, existe mayor presencia de mildiu o Peronospora variabilis, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una inoculación desde el momento de la siembra, estos van a estar protegidos, ¿no? Y la aplicación que se ha realizado en esta experiencia es después de la emergencia, ¿no? Y luego cada 15 días hasta antes de la floración, ¿no? Entonces, es la experiencia que se ha tenido con cultivo de quinoa, ¿no? En la segunda opción de la parcela que hemos mostrado, de repente la parte de que estamos observando está ubicada en una zona circunlacustre en el distrito de Puno, ¿no? Estas no hemos obtenido los resultados de total de la parcela, sin embargo, hemos hecho muestreos, ¿no? En la cual los granos que han sido tratados con tricoderma han sido de tamaño mayor, ¿no? Con respecto a aquello que no está aplicado. También podemos observar de que el tamaño de las plantas también es mayor, ¿no? Que aquellas que no han sido aplicadas también, ¿no? Entonces, esa observación hemos tenido, sin embargo, también se ha tenido peso de las muestras, sin embargo, el completo cosecha de la parcela no se ha logrado, de repente, porque hemos tenido contratiempos y no hemos cumplido total cosecha de la parcela. Sin embargo, el productor en ese momento ya ha cosechado, ¿no? Si hubiera de repente preguntas al respecto con las experiencias que hemos tenido con Trichoderma hertzianum, estaríamos a la espera. Le agradezco bastante. Muy buenas tardes.
Hola. Tenemos también algunas preguntas. A ver si me escuchan, por favor. Buenas tardes. Hola. Si podemos. Vamos a contestar algunas de las preguntas que estamos observando en el chat, por favor. Tenemos una pregunta en la cual pregunta, por ejemplo, el señor José Luis, indica cuál es la dosis recomendada para prevenir el mildiu, ¿no? De acuerdo a las recomendaciones de laboratorio,
tenemos para quinoa en Tricoderma harzianum, con la cual se ha tenido experiencia, es 4 bolsas de 800 gramos por hectárea, ¿no? Estas, su forma de aplicación, ¿no? Tenemos, para cada bolsa de 800 gramos, hemos agregado 100 ml de adherente, ¿no? Las cuales se han homogenizado para desprender las esporas, ¿no? Hemos esperado un tiempo de 6 horas para luego poder aplicar en el campo. Todo esto así preparado bajo sombra porque Tricoderma normalmente a la fuerte insolación, ¿no? Puede tener efectos, en este caso la mortalidad, ¿no? Que puede causar a las esporas, ¿no? Entonces, eso sería la parte de respuesta para el señor José Luis. Bueno, el método de aplicación, ¿no? Nosotros, una vez mezclado, ¿no? En este caso, primero hemos agregado 100 ml a la bolsa de 800 gramos. Luego, también esta dilución hemos hecho en 2 litros, ¿no? Para desprendimiento de las esporas, ¿no? Hemos aumentado el agua hasta 2 litros, ¿no? Y luego, nosotros lo que hemos hecho es aplicar en mochilas, ¿no? De aspersión, ¿no? Utilizando este preparado, ¿no? 2 litros por mochila de 20, por la capacidad de 20 litros de agua, ¿no? Se ha aplicado en etapa fenológica, en este caso, desde ramificación, ¿no? En la floración, y antes de llegar al llenado a grano, ¿no? Entonces, estas etapas, hasta esa época hemos aplicado y dando o conociendo de que el mildiu, una vez que ya ha formado los granos, no va a tener mayor efecto en rendimiento, en este caso, ¿no? El efecto de mildiu, ¿no? También podemos ver que el cultivo de quinoa, su capacidad de desprender las hojas, ¿no? Es la parte genética del cultivo de quinoa. Cuando se presenta algún inconveniente, de repente fuerte ataque de algunas enfermedades, pueden desprender sus hojas también, ¿no? El señor Adriana Navarrete dice, aparte de este método, ¿qué otros usted nos podría comentar con iguales resultados, ¿no? Nosotros hemos tenido solamente esta experiencia con Tricoderma, con cultivo de quinoa, y otras no hemos tenido la opción de utilizarlas, ¿no? Sin embargo, vamos a implementar de repente para más adelante con bacillos sutiles para cultivo de quinoa. ¿Alguien más podría participar, por favor? Bueno, hay otro del señor Miguel Ángel Nima, indica, ¿no? ¿Qué método me recomendaría para prevenir el mildiu y qué fertilizante me recomendaría, ¿no? En la zona del altiplano normalmente las áreas de cultivo de quinoa son
rotación del cultivo de papa, ¿no? Y en cultivo de quinoa muchas veces no se realiza el abonamiento, ¿no? Porque es una rotación que viene después de la rotación de la papa, ¿no? Sin embargo, más bien se está utilizando la parte de aplicación de bioles a base de diferentes plantas que pueden encontrar en el mismo campo, ¿no? Y también con estiércol, algunas plantas biocidas y también dando de repente la parte de vísceras de pescado, por ejemplo, ¿no? Hay varias formas de hacer los preparados de biol, entonces eso también está funcionando en algunas zonas, ¿no? Sin embargo, la prevención de mildiu, ¿no? Específicamente se recomendaría, ¿no? Como inoculación en el momento antes de la siembra a las semillas, ¿no? Luego, en la parte de emergencia, en este caso la parte de ramificación, ¿no? Luego, la parte de floración y antes de, en este caso, de grano lechoso, ¿no? Se puede recomendar aplicar. Normalmente la experiencia que hemos tenido ha sido la aplicación cada 15 días, ¿no? Es la experiencia que habíamos también nosotros, en este caso, compartir con ustedes. Una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Sí, no sé si han tenido experiencia con Trichoderma viride o los dos mezclados con Harcianum. Han hecho algunos investigación, pero los resultados específicamente no los podría indicar porque no he tenido de repente la presencia cerca. Sin embargo, sí indican que el Trichoderma viride también tiene buenos resultados. Sin embargo, hemos trabajado con Trichoderma harzianum solamente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un cuarto. Sí, adelante, por favor. Escuchamos. Ajá. Sí. ¿Ya también? Sí. ¿Tú? ¿Te encuentras bien? Sí. A ver, por favor, sí. Esa máquina, no podía También aquí por chat, por ejemplo, indican, ¿no? De que cómo es que se origina el mildiu, ¿no? Bueno, el cultivo de quinoa es originario del altiplano, ¿no? Y siempre ha estado presente, en este caso, en el cultivo de quinoa, ¿no? Principalmente es un hongo del suelo, ¿no? Que está presente en el suelo. Si habría otra participación de repente, por favor. Otra consulta, ¿cuántas aplicaciones se hizo? 3 aplicaciones con Trichoderma harzianum. Ok, gracias. De repente, como poder hacer comentarios, normalmente en la zona del altiplano existe alta radiación solar y esta en los suelos arenosos puede que de repente el hongo sea inhibido de repente, pero esta no se ha hecho la experiencia. Sin embargo, el trabajo que se ha hecho es un suelo arcilloso, franco arcilloso, ¿no? Entonces, sí se ha tenido una diferencia, ¿no? Con aplicación de tricoderma y sin aplicación de tricoderma. Hemos observado el tamaño de los granos, las hojas, ¿no?
Entonces, esa podría de repente en suelos arenosos tal vez no sea tan eficiente el hongo. Sin embargo, no tenemos esa experiencia. Existe una pregunta aquí del señor Edelvives Rodas. Indica, ¿no? ¿Qué variedades son resistentes al mildiu? Normalmente, como resistentes, de repente no podemos hablar. Sin embargo, existe, de acuerdo a la cantidad de, en este caso, la presión, ¿no? De esporas en el lugar de producción, puede hacer que nosotros podemos indicar de repente cierta tolerancia de las variedades, ¿no? Sin embargo, por esta zona se tiene algunas variedades que se han ido mejorando para esas, como tolerantes, ¿no? Está la salsedinía, ¿no? También ilpeinía, por ejemplo, ¿no? Son que se comportan muy bien. Por esta zona también es importante indicar que es bastante irregular de repente la parte de precipitaciones, ¿no? Cuando hay bastante precipitación sí tenemos problema fuerte de mildiu. Sin embargo, cuando son años de sequía no hay mayor problema, en este caso, de mildiu, ¿no? Carmen Mendoza, por ejemplo, indica, ¿no? Si hay que utilizar la dosis por litros de agua. Correcto, sí. Habíamos indicado que hemos utilizado 4 bolsas por hectárea, ¿no? En este caso, que cada bolsa contiene 800 gramos, ¿no? Para una cantidad de agua que son 200 litros de agua. Junior indica, ¿no? Si el mildiu únicamente afecta al cultivo de quinoa, ¿no? Habíamos indicado que tiene algunos hospedantes, sin embargo, como cultivos de importancia económica por esta zona, o en el altiplano, está a los quenopodiaceae, ¿no? Que afecta, y sus parientes silvestres también, ¿no? Y otros cultivos no tiene problema con este caso con Peronospora variabilis, ¿no? Como problema por esta zona. Y alguien más, por favor, si tuviera alguna pregunta más.